En el día de hoy estaremos dando inicio al curso denominado Investigación Transformadora para la Práctica Docente en el Programa Nacional de Formación Avanzada, Especialización en Educación Inicial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson en el Estado Falcón. Hoy iniciamos con el módulo 1 titulado Investigación Cualitativa. Quien les habla, Omaira Zárraga Márquez, coordinadora regional del área de educación inicial en el estado Falcón. Es importante mencionar que en este módulo 1 estaremos abordando una introducción a la investigación cualitativa. Bien, es importante tener presente que cuando hablamos de investigación cualitativa nos vamos a encontrar con un gran número de autores que han dedicado sus estudios a definir y expresar algunas características de lo que es una investigación cualitativa. Para efectos de esta actividad que tenemos pautada para el día de hoy, solo estaré haciendo referencia a algunos autores que me han parecido significativos mencionar, pero que les sugiero ampliar esta información y consultar otros autores un poco para contrastar la información y poder ir construyendo conceptos y criterios propios. En esta lámina podemos observar que, por ejemplo, Taylor y Bogdan en 1986 consideran que en un sentido amplio, la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, es decir, las propias palabras de las personas, pudieran ser habladas o escritas, y también la conducta observable. Más adelante, según Lincoln y Denzin en 1994, señalan que la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y la física. La investigación cualitativa, según estos autores, es muchas cosas al mismo tiempo, es multiparadigmática en su enfoque. Para Lecomte, en 1995, la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas. Bien, aquí presentamos una recopilación de los aportes y opiniones de diferentes autores con respecto a las principales características de la investigación cualitativa. Tenemos que en primer lugar es inductiva, es decir, que va de lo particular a lo general. El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Otra de las características es que los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Siguiendo con las características, tenemos que para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. Los métodos cualitativos son humanistas. Los investigadores cualitativos hacen énfasis a la validez en su investigación. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y las personas son dignos de estudio. La investigación cualitativa es un arte. Ok, antes de mencionar algunos de los métodos de investigación cualitativa, es importante hacer referencia a qué es un método. Y tenemos que un método es la forma característica de investigar, determinada
por la intención sustantiva y por el enfoque que la orienta. Basándonos en las ideas de Morse en 1994, presentamos una clasificación de algunos métodos que se vienen utilizando en la investigación cualitativa. Existen otros métodos, sin embargo, para efectos de esta presentación se ha realizado esta selección de acuerdo a los aportes de Morse. En este sentido, tenemos que algunos de estos métodos propios de la investigación cualitativa son la investigación-acción, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía y el método biográfico. A continuación, veremos de manera más detallada cada uno de estos métodos. En la investigación cualitativa, uno de los métodos bastante utilizados es el denominado fenomenología, que según Rodríguez Gómez y otros en 1996 consideran que la investigación fenomenológica destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. Ellos afirman que la fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. En definitiva, busca conocer los significados que los individuos dan a sus experiencias. Lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. Otro de los métodos bastante conocidos en la investigación cualitativa es la teoría fundamentada. Según Strauss y Corbin en 1994, la teoría fundamentada trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está fundamentada en una recogida y análisis sistemático de los datos. La teoría se desarrolla durante la investigación y esto se realiza a través de una continua interpelación entre el análisis y la recolección de datos. Continuando con otro de los métodos más utilizados en la investigación cualitativa, tenemos la investigación-acción. Según Chemis en 1988, la investigación-acción es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas. La idea es reflexionar sobre la práctica y accionar para resolverla. Otro de los métodos utilizados en la investigación cualitativa es la etnografía. Cuando nos referimos a la etnografía, de acuerdo a De Langeles en 1994, la entendemos como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigador. Finalmente, tenemos entre esos métodos de investigación cualitativa el método biográfico. Según Pujadas en 1992, es un método que pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona, en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones de dicha persona hace a su propia existencia, lo cual se materializa en una historia de vida, es decir, en un relato autobiográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas. Otro elemento bien importante en todo lo que es la investigación cualitativa es la manera como se lleva a cabo el proceso. La investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de cualquier otra investigación. Es un proceso que se desenvuelve en 5 fases de trabajo. Claro está, todo esto según las ideas y aportes de Ruiz Olabuenaga en 1996. Según este autor,
La primera fase es la definición del problema, diseño de trabajo, recogida de datos, análisis de datos y finalmente realizar el informe y validación de la información. Esas 5 fases del proceso de investigación cualitativa que acabo de mencionar las podemos definir de la siguiente manera. En la fase 1, definición del problema, ninguna investigación cualitativa puede iniciarse sin una definición más o menos concreta del problema. La definición del problema siempre es provisional, porque la tarea central del análisis cualitativo es averiguar si la definición está bien definida. Definir, por tanto, no es delimitar, rodear, circunscribir con precisión un problema, sino más bien situarse, orientarse, sumergirse, acercarse, contactar con el núcleo, el foco y el centro del mismo. La segunda fase, según este autor, es el diseño de trabajo. Y tras la definición del problema es preciso elaborar un diseño o proyecto de trabajo. Una de sus características más fundamentales en este diseño es precisamente la flexibilidad. El diseño supone una toma de decisiones que se sabe y se acepta de antemano. El diseño abarca y comprende todos los pasos principales de los que consta una investigación y por lo tanto supone la elaboración de un calendario, de una fijación de espacios y de compromisos de actuación. Es decir, un presupuesto económico, un programa de trabajo y un esquema teórico explicativo. Continuando con el proceso de la investigación cualitativa, en la tercera fase se encuentra la recogida de datos. 3 técnicas de recogida de datos destacan sobre todas las demás en los estudios cualitativos, como por ejemplo la observación, la entrevista en profundidad y la lectura de texto. El principio guía del procedimiento en la recogida de datos cualitativos es el de la inspección de primera mano, que obliga al investigador a buscar la mayor proximidad a la situación, también a la involución analítica de su persona con el fenómeno de estudio, a buscar el foco descriptivo y a estudiar la conducta rutinaria de cada día, sin interferencias ni aislamientos artificiales. Los datos cualitativos son recogidos en aquellas situaciones en las que el observador dispone de una accesibilidad fácil para su adquisición, sin tener que recurrir a crear o fingir situaciones inexistentes en la realidad y sin tener que recurrir a intermediarios. En la cuarta fase, denominada análisis de datos, el autor considera que la observación, la entrevista y la lectura son instrumentos para poder llevar a cabo el análisis. Tras haber recodificado la información con su ayuda, con éxito y acierto, la interpretación de las interpretaciones o la explicación de las explicaciones. El análisis de los datos en los estudios cualitativos consiste en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su campo social y su alcance. Finalmente, en la quinta fase del proceso de la investigación cualitativa, nos encontramos con el informe y validación de la información. La cruz de todo estudio de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, es la de garantizar su validez. Se pretende sobre todo generar interpretaciones conceptuales de hechos que ya están a mano, no proyectar resultados de posibles manipulaciones de estos datos. El trabajo cualitativo consiste en inscribir, es decir, hacer una descripción densa y especificar, es lo que denominamos un diagnóstico de la situación, es decir, establecer el significado que determinados actos sociales tienen para sus actores y enunciar lo que este hallazgo muestra de su sociedad y en general de toda sociedad. Bien, en esta lámina podemos observar algunas de las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita más bien esa cuantificación. Los investigadores cualitativos
hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, mientras que la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, mientras que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencias a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación, pretende, a su vez, hacer inferencias causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Todo esto basado en las ideas de Ruiz Olavanuega en 1996. Ya para ir culminando, quiero dejarles para efectos de estudio posterior este cuadro que nos indica algunas de las diferencias que existe entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Nos presenta algunos indicadores como punto de comparación entre ambos tipos de investigación. Quisiera dejarle estos dos cuadros a fin de que ustedes puedan profundizar el estudio y análisis reflexivo y poder construir saberes y diferenciar la investigación cualitativa y cuantitativa. Esta otra tabla es continuación de la anterior y tiene la misma finalidad, es decir, su propósito es que ustedes puedan realizar un estudio profundo en cada uno de los criterios y en cada uno de los puntos de comparación para definir mejor las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Espero que puedan culminar este análisis reflexivo y que continuemos de manera efectiva en nuestro módulo 1.